¿Quién dijo que el hogar era un lugar seguro? A veces, el verdadero horror se esconde tras las puertas cerradas de la casa, en miradas familiares que ya no reconoces, o en secretos enterrados bajo generaciones. Hoy te traigo películas de terror familiar que van más allá de fantasmas y monstruos. Son historias donde el miedo nace en el mismo lugar donde deberías sentirte protegido. Prepárate para explorar el lado más oscuro de la sangre y los lazos familiares. To die by your side is such a heavenly way to die. Whiplash! I love him. Puesto 8. Relic de 2020. Cuando Edna, una anciana que vive sola, desaparece de su casa en el campo, su hija Kai y su nieta Sam acuden para buscarla. Poco después, Edna reaparece, pero algo en ella ha cambiado. A medida que el comportamiento de Edna se vuelve más errático y perturbador, Kai y Sam empiezan a sospechar que una presencia oscura se ha apoderado de su hogar. Sin embargo, la amenaza es más profunda y personal de lo que podrían imaginar. Curiosidades. Relic es el debut cinematográfico de Natalie Erika James, quien se inspiró en su propia experiencia lidiando con la enfermedad de su abuela. El filme utiliza el terror como metáfora de la demencia, mostrando cómo esta enfermedad transforma no solo al que la sufre, sino también a su entorno. She can't live on her own anymore. She has to be watched. ¿Por qué verla? Si buscas un terror que no solo asuste, sino que también emocione y te deje pensando en la fragilidad de la mente humana, Relic es una obra imperdible. Una experiencia tan dolorosa como aterradora. Es una elegía oscura sobre la pérdida, la culpa y el inexorable paso del tiempo. Un golpe emocional disfrazado de película de horror. Puesto 7. Paranormal Activity, Next of Kin de 2021. Margot, una joven adoptada, viaja a una apartada comunidad Amish en busca de sus orígenes familiares. Lo que comienza como un documental sobre la reunión con sus raíces pronto se convierte en una pesadilla. Entre rituales secretos, pasadizos ocultos y un creciente sentimiento de ser observada, Margot descubrirá que algunas verdades familiares están mejor enterradas, junto con el mal que ellas mismas ayudaron a gestar. Aunque pertenece a la franquicia Paranormal Activity, esta entrega funciona casi como un reinicio espiritual. Cambia los escenarios suburbanos por una comunidad rural y hermética, aumentando la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. Además, incorpora más elementos de terror folclórico que las entregas anteriores. I'm about to meet my first biological relative. ¿Por qué verla? Aunque no respeta casi nunca las reglas del cámara en mano, considero que es una película entretenida que si dejas pasar algunos de sus fallos, es una película que aterrará en muchas de sus escenas. Puesto 6. We Are What We Are de 2013. Tras la muerte repentina de la madre, las hermanas Parker deben asumir su misteriosa y estricta tradición familiar, una oscura y macabra práctica transmitida durante generaciones. A medida que las lluvias inundan el pequeño pueblo donde viven, los secretos ocultos en su hogar comienzan a salir a la luz, y la sed de mantener el legado familiar amenaza con devorarlo todo. Curiosidad. Esta película es un remake estadounidense de la cinta mexicana Somos lo que hay de 2010, pero le da un giro mucho más melancólico y atmosférico. We Are What We Are es perfecta para los que buscan un terror más maduro y atmosférico, donde el verdadero horror no es explícito, sino el peso silencioso de una herencia imposible de evitar. Un relato escalofriante sobre el sacrificio, la culpa, y la inevitabilidad de repetir los pecados del pasado. Puesto 5. Marrowbone de 2017. En la década de 1960, 4 hermanos se esconden en una vieja casa aislada, tratando de dejar atrás un pasado oscuro. Tras la muerte de su madre, los jóvenes intentan mantener en secreto su orfandad para evitar ser separados. Pero la casa guarda presencias extrañas y los secretos familiares son más oscuros de lo que aparentan. ¿Es el terror real o una manifestación de sus propios miedos? Curiosidad. Marrowbone es el primer largometraje dirigido por Sergio Sánchez, guionista del Orfanato y Lo Imposible. El filme combina elementos de terror gótico y thriller psicológico, con una atmósfera pesada y melancólica que recuerda a los clásicos del horror europeo. ¿Por qué verla? Si te gustan las historias de casas embrujadas con una fuerte carga emocional, giros inesperados y personajes rotos tratando de sobrevivir, Marrowbone es una experiencia envolvente y profundamente trágica que te dejará pensando mucho después de los créditos.
Puesto 4. The Dark and the Wicked de 2020. Dos hermanos adultos regresan a la granja familiar para cuidar de su padre moribundo. Sin embargo, conforme pasan los días, ambos comienzan a experimentar sucesos extraños y aterradores. Algo maligno ha echado raíces en la casa, alimentándose del dolor y la vulnerabilidad de la familia. En este lugar aislado, la tristeza se convierte en puerta para algo mucho más siniestro. Curiosidades. Brian Bertino, director también de The Strangers, filmó esta historia en su propia granja familiar en Texas, dándole un realismo opresivo a cada rincón del filme. El ambiente de aislamiento no es solo decorado, es parte fundamental de la atmósfera asfixiante que la película construye. Motivo para verla. Si te atrae el terror donde la tristeza, la soledad y el sentimiento de impotencia son tan aterradores como cualquier monstruo, The Dark and the Wicked es un golpe directo al alma. Una experiencia sombría e implacable. Puesto 3. Hereditary de 2018. Tras la muerte de la matriarca de los Graham, su hija Annie y su familia comienzan a descubrir secretos perturbadores sobre su linaje. Mientras el dolor por la pérdida crece, fenómenos cada vez más inexplicables empiezan a acecharlos. Annie lucha por mantener la cordura mientras una fuerza siniestra, profundamente arraigada en su sangre, amenaza con destruirlos desde adentro. ¡Para, por favor! ¿Por qué verla? Es una obra maestra del terror contemporáneo que demuestra que, a veces, los demonios más peligrosos son aquellos que llevamos dentro desde siempre. Puesto 2. The Canal de 2014. David, un archivista de cine, descubre que su hogar fue el escenario de un brutal asesinato hace más de un siglo. Poco después, empieza a experimentar sucesos paranormales mientras lidia con la sospecha de que su esposa le está siendo infiel. A medida que su cordura se desmorona, David ya no puede distinguir entre la presencia de fuerzas sobrenaturales y sus propios demonios internos. Curiosidades. Ivan Kavanagh, director del filme, utilizó cámaras de 16 milímetros para grabar ciertos segmentos, dándole a las escenas de terror un toque más sucio, crudo y perturbador, como si estuviéramos viendo recuerdos fragmentados o material encontrado. Motivo para verla. The Canal no se contenta con mostrarte fantasmas, se mete en tu cabeza, juega con tus expectativas y lentamente te sumerge en una espiral de paranoia y terror psicológico. Perfecta para quienes buscan un miedo más atmosférico y cerebral. Puesto 1. Goodnight Mommy de 2014. En una aislada casa de campo, dos hermanos gemelos esperan a que su madre regrese tras someterse a una cirugía reconstructiva. Sin embargo, cuando ella vuelve, su rostro vendado y su comportamiento distante despiertan una creciente sospecha: ¿será realmente su madre o algo más ha ocupado su lugar? Lo que empieza como una inquietud infantil pronto se convierte en una lucha brutal por la verdad y por la supervivencia. ¿Por qué debes verla? Si te gustan los thrillers psicológicos cargados de incomodidad, Goodnight Mommy es una experiencia imperdible. Su atmósfera asfixiante y su manejo del suspense la convierten en una de las películas familiares más perturbadoras de la última década. En el terror familiar, no hace falta mirar debajo de la cama o detrás de la puerta. El verdadero horror puede estar sentado a tu lado en la mesa. Estas películas nos recuerdan que a veces los lazos más profundos son también los más aterradores. Si te gustó este recorrido por familias rotas, secretos inconfesables y terrores heredados, no olvides suscribirte y dejarme los comentarios. ¿Qué historia familiar te dejó más helado?